De esta manera, iniciamos formalmente el 12º Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro y comenzamos con el primer capítulo, que se refiere a la visión y los desafíos de las distintas asociaciones en la lucha contra el fraude. Este bloque va a ser moderado por el ingeniero Leonardo Andequian, gerente de negocios y clientes de CESBI Argentina. Y van a estar participando el licenciado Marcelo Garazzini, presidente de la Asociación Argentina de Productores de Seguros, el señor Jorge Luis Costa Sotos, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina, el señor Roberto Vega, revisor de cuentas de la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros, e invitamos nuevamente a Andrés Méndez, gerente de inspección de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Bueno, ya se ha hablado bastante sobre el contenido del Congreso y creo que la idea, un poco hablábamos antes de entrar, es conocer un poco la visión que tienen cada uno de ustedes, o sea, son distintos eslabones dentro de la cadena de valor del negocio. Y justamente lo que queríamos saber es cuál es la visión, que por supuesto va evolucionando, ¿no?, conforme va pasando el tiempo. De hecho, en su momento habíamos hablado tanto con Jorge como con Marcelo de que en este mismo congreso anteriormente no teníamos la participación de todos los organismos. Con Roberto también lo habíamos hablado. Y que justamente nos parecía muy importante porque de alguna forma eran integrantes del día a día de la problemática y de alguna forma tenían que estar alineados con este tipo de contribución. Entonces, bueno, vamos a tirar la primera pregunta que quiere saber un poco el auditorio, cuál es la visión de cada uno de ustedes sobre la problemática del fraude en el seguro. No. El presidente me cede la palabra, así que voy a empezar. Por favor. Sí, me parece atinada este panel, las cámaras, todas las cámaras representativas de los integrantes del mercado asegurador tenemos bastante para contribuir y llevar a nuestros asociados este flagelo y llevar la cultura antifraude desde nuestras instituciones. Así que compartimos la idea de recrear este panel. Me voy a permitir algunas reflexiones previas. Voy a dar algunos ítems de cómo hemos colaborado y cómo hemos participado concretamente en algunos pedidos a las cámaras de política antifraude, pero se nos pide a los productores asesores que tomemos la iniciativa en la parte tecnológica, que salgamos con esquemas de venta tecnológicos, que comuniquemos y nos comuniquemos con nuestros clientes a través de todas estas herramientas, como se decía en la apertura, disruptivas, lo cual las asociaciones lo tomamos como desafío y como guiar a nuestros asociados y democratizar el acceso a las redes, a la tecnología. No es fácil la inversión, lo tenemos que hacer de la mano de las compañías, trabajar en conjunto. Y para ir al punto que nos ocupa, este enfoque de comunicarnos con un nuevo consumidor es solamente para nosotros que estamos en la venta y que somos la cara del seguro, o todos los estamentos tienen que migrar hacia el cliente, como decíamos en la época del marketing, de tener esta empatía, de ponernos del otro lado, cómo nos ven. Vamos a seguir viendo al contrato de seguros como un contrato antagónico entre dos partes con cláusulas predispuestas, o vamos a hacer participar principalmente a estas nuevas generaciones,
los millennials, las generaciones Z, hacerlos participar de su experiencia de la actividad aseguradora. Le vamos a predisponer cláusulas inentendibles en los contratos, le vamos a mandar un adjunto con 44 páginas con exclusiones extremadamente largas, inentendibles, o le vamos a hacer vivir una experiencia, lo vamos a hacer parte de que sus experiencias en materia asegurativa sean mucho más fluidas y que compartamos su nueva forma de vida, sus nuevos enfoques de la vida, más que ver este contrato. El que lee una carta de documento de un rechazo de un siniestro es tétrico, la gente nos llama pálida y le estamos diciendo que falta el registro, pero la terminología, los artículos, está bien, es un contrato, pero hay que iniciar el debate. Tenemos que empezar a ver cómo nos comunicamos con la sociedad, desde las aseguradoras, desde la superintendencia. A nosotros nos requiere el mercado que tenemos que hacerlo. Y lo tomamos. Bueno, y acá algunos ejemplos. Lemonade Insurance. El asegurable con su celular mira la cámara y él graba su propuesta. Él le dice a la aseguradora: quiero asegurar mi bicicleta, le va pasando los datos y la aseguradora automáticamente le pasa a toda la comunidad de seguros que hay un asegurable que está online cubriendo su bicicleta. ¿Y esto qué tiene que ver con el antifraude? Bueno, las neurociencias. El que le habla a una cámara, a su propio celular y de su propio bien, no le miente. Demostrado. Estuvo hace pocos días en nuestro foro el doctor Manes y nos hablaba de eso. ¿Cómo incorporar las neurociencias? ¿Por qué lo hace Lemonade? Porque lo tomó como una política antifraude. No se le miente a la cámara. Y un elemento formidable que es el riesgo de reputación que tienen estos consumidores. Ellos están en las redes, cuando los toman en un trabajo, los siguen en Facebook, qué dicen, a qué se dedican, cómo desarrollan su vida, y que a vos te reciba la aseguradora y replique en la sociedad que estás asegurando un bien, no me diga que no es disruptivo. Allstate, otra compañía de Estados Unidos, el grupo, los amigos recomiendan a sus amigos para ser seguros, pero con una condición: la liquidación del siniestro la hace esa comunidad de amigos, y para la aseguradora no es recurrible. Cuando ellos le dicen: la verdad que lo que estás diciendo es verdad, no es recurrible con la aseguradora, ese grupo te audita. Otra vez la reputación, algo que nuestras generaciones lo han perdido, ellos las valorizan. Así que ir hacia los asegurados, más allá de la venta, también implica resultado en políticas de antifraude. Ponernos en los zapatos de los asegurables. Lo hacemos nosotros en la venta. Yo pido que lo hagamos todos los integrantes del mercado. Esa es una reflexión, sí, una primera reflexión. Yo pienso muy interesante. ¿Se oye, no? ¿Se oye? Es muy interesante lo que comentás, Marcelo. Creo que la tecnología nos está pasando por arriba. A los que nos gusta la tecnología nos está pasando por arriba. Es muy difícil administrar todo lo que está pasando. Y creo que es un desafío a su vez para todos nosotros, para ver cómo de alguna forma podemos catalizar toda esta información. No sé si tenés algo que agregar con respecto a esto, Roberto. Sí, que se liquidan solos, pero bueno, está bien. Alguna implicancia puede tener. No, lo que acabo de decir es cierto, ¿no es cierto? En realidad, la visión
la lucha contra el fraude parecería una utopía, porque es una guerra que no termina más, pero que no hay que abandonarla, porque son las generaciones futuras las que van a tener el beneficio. Hay que cambiar esa mentalidad social de que se justifica el fraude seguro, porque parecería que afecta únicamente a la compañía, en realidad nos afecta a todos, ¿no es cierto? Hay, sin duda que hay diversas metodologías. La tecnología hoy por hoy es la que puede proporcionar los mayores beneficios. Es muy probable que se pueda desde ya identificar el propio asegurado su vehículo o hasta su propiedad. Creo que, en ciertos riesgos patrimoniales, como viviendas y demás, las compañías ya tienen un equipo especializado para evaluar el riesgo en sí, como el quantum o el valor al riesgo, ¿no es cierto? En automotores sería perfectamente aplicable un sistema así, a través del teléfono celular, que el propio asegurado identifique su bien. Esas mismas fotografías tienen propiedades, o sea, que constituyen, ya realizado el riesgo, un valor para poder recurrir a ellas a través de esa propiedad, tal vez en cuándo lo sacó, dónde. Y bueno, creo que también está el compromiso, ¿no es cierto?, de los que interactúan en el seguro, los productores, los liquidadores, somos auxiliares, pero en realidad los objetivos son muy similares, porque lo que procuramos es que esto funcione como corresponde. Yo creo que la preparación, hay preparaciones elementales, de pronto la identificación de un vehículo, hay compañías que autorizan la fotografía del productor, asignan esa función en la contienda comercial para ganar mercado. Bueno, una fotografía es suficiente. Por supuesto que si ese productor tiene un conocimiento elemental, podría llegar a tomar la del chasis y la del motor, sin ensuciarse las manos, ¿no es cierto? Creo que coincido en que habría que ponernos de acuerdo. Son 12 años ya que se viene todo, periódicamente con estas reuniones, y siempre la problemática es similar. Pero, como dije al principio, hay que seguir luchando. Será una guerra de 100 años, pero alguna vez las generaciones venideras van a poder apreciar, ¿cierto?, cómo nos desempeñamos. Bueno, la primera cuestión es que, Marcelo, me diste miedo, porque empezaste a hablar, yo dije, este no para... No, pero ya te digo, porque... No. Todos los que lo conocemos a Marcelo es muy vehemente, le pone mucha pasión y bueno. Pero, a ver, un poco la idea es que si cada uno quiere intervenir, interrumpir, no hay ningún problema. De vuelta, hagamos de cuenta que no hay nadie acá, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. La resolución que Andrés acá está presente, la 38467, realmente es algo que está proyectado a un futuro inmediato, o a largo plazo, ¿no es cierto?, con más posibilidades. Atenderla, creo que es fundamental. Quizás el CAS debería volver a reunirse, seguramente, en algún tiempo, ¿no? Para intercambiar opiniones. Lo tenemos en carpeta, son esos temas que es importante sacar adelante. Ahora, esto es como una vacuna. Acá se dijo, el fraude, como los delitos, no van a desaparecer nunca. El secreto de este tipo de riesgos es minimizarlos, tenerlos de alguna manera acotados. En Argentina lo que hemos visto es que el fraude tomó ribetes muy altos. Y ahí es donde hay que trabajar de nuevo con la sociedad, porque hay que instalar en la sociedad en su conjunto que el fraude es un delito complicado y que, como se dijo acá, todo fraude se paga con primas. A ver, cuando uno hace técnicamente el cálculo actuarial para definir una tasa de prima, es por los siniestros ocurridos, más el IBNR, más todo eso. Pero en el fondo, la distorsión que crea el fraude, y sobre todo en algunos ramos, ha sido importantísimo. Recordemos hasta hace muy poco el impacto que tenía en el robo de cubiertas. Hace muchos años eran los pasacassette. Pero bueno, siempre hay ítems que distorsionan fuertemente la tasa del riesgo.
Sí, yo pienso que finalmente esto de las amenazas, de que, bueno, vos lo que dijiste parecía que estaba atentando contra Roberto, pero en realidad Lavoisier decía que nada se pierde, todo se transforma, ¿no? En realidad creo que el gran desafío de todos nosotros es ver dónde y cómo nos vamos a transformar. No somos Pokémones, ¿no? Pero, Jorge... Buenos días a todos. Realmente, un poco por el panel que estamos viendo y analizando, yo venía con una propuesta de que desde FAPASA venimos haciendo hace bastante tiempo, cada uno en el sector que nos corresponde, en el sector asegurador, la capacitación es fundamental. Y trasladar la conciencia aseguradora al país, a la población, es primordial ante el fraude. En ese aspecto es el trabajo conjunto entre compañías, productores de seguros, liquidadores, superintendencia y todos los factores que es inherente al seguro. Nos queda a nosotros una tarea muy grande que, lo escuchaba Marcelo, año a año lo vienen haciendo ustedes, lo estamos haciendo todos, pero falta el diálogo y la unión conjunta en la actividad coordinada en todo el país. Bien. Con respecto a eso, creo que diste en algo, un concepto bastante importante. Una de las cuestiones que cuando nosotros, junto con Marcelo, estábamos hablando y viendo la posibilidad, y junto con todo el comité que organiza este congreso, nosotros veíamos el hecho de que estuviera las cámaras de los productores, las asociaciones, federaciones, etcétera, lo veíamos como una oportunidad, siendo que las compañías de seguros en la diaria, muchas veces, sabemos que el negocio del fraude, porque en definitiva termina siendo un negocio contra el cual está peleando también la compañía de seguros, es transversal. O sea, dentro de la misma compañía de seguros puede haber una persona que esté cometiendo fraude, dentro de toda la cadena de valor puede estar quien cometa fraude. Y dentro justamente de la red de comercialización también está. Y por supuesto, el productor se lo ve desde alguna forma como parte interesada en la defensa con el cliente y muchas veces se puede asociar, bien o mal, a que está involucrado en esta cuestión. Pero claro, esto es como el policía corrupto, pero no tiene nada que ver con la institución. En este caso ustedes están representando esta institución y creo que es importante ver, tomar esto que vos rescatás con respecto al tema de la capacitación, ¿no? Porque el concepto que tiene tal vez un productor respecto al fraude del seguro y respecto a un montón de problemáticas, tal vez se puede diluir desde el punto de vista de la capacitación. Así que creo que es muy interesante y no sé si con respecto a esto tienen algo que agregar o tienen alguna visión particular. Yo lo que agregar, que en realidad para el liquidador de seguros, el productor es el ideal para con quien interactuar a través del conocimiento que tiene el asegurado. Obviamente hay buenos, malos, regulares liquidadores, pero la función del liquidador es arbitral, está establecida en la ley de seguros, en su artículo 75, tanto el comitante puede ser la compañía de seguros como el asegurado. En realidad, lo que dicen algunos, que lo que es el liquidador, la habilidad está en que el asegurado cobre lo que corresponde y la compañía pague lo que también corresponde. O sea, lejos de querer buscar un propósito, no digo que no pueda haber casos especiales, vos hablás de policías corruptos, hay funcionarios corruptos, en realidad estamos precisamente acá hablando de lo que es el fraude del seguro. Entonces, pero podemos interactuar, yo con los productores, con los que más me relaciono. Ahora, está claro que las aseguradoras tienen este concepto. A nosotros nos cuesta un montón, en muchas aseguradoras. Yo hice una compulsa con 10 organizadores esta semana para tomar un poco la temperatura de qué relación hay de los brokers respecto de algunos protocolos de antifraude. Yo el año pasado con Cora charlábamos y ella decía, ustedes como asociación deben relacionarse con la resolución. No hemos recibido, por lo menos en mi caso particular, un protocolo antifraude de ninguna aseguradora. Cuando lo pedí,
Me dijeron, ¿para qué lo querés? ¿Por qué querés ver? Y porque la resolución lo tiene en cuenta. La resolución lo requiere casi en forma obligatoria. Los que tenemos sociedades, hasta tenemos que tener un representante. Ni nos publican el liquidador, tenemos que pedirlo por atrás a un empleado, decirle, por favor, pasame un liquidador que le quiero dar información porque no tiene actualizado el teléfono, no lo está llamando. ¿Hay una avidez de la aseguradora a convocarnos en un barco común con los productores? Hay que preguntárselo. Porque si no, puede ser que creamos, colaboramos, y bueno, colaboramos si ustedes nos abren juego a esa participación. No sé por qué hay un mito. Algunas compañías han tomado la decisión. Nosotros tenemos un caso real. Cuando las ART empezaron a recibir demandas sin citar al empleador, no nos enterábamos que un trabajador estaba generando una demanda por alguna situación de algún accidente de trabajo. Cuando esto empezó a generalizarse, le pedimos a la UART que nos dispusiera, juntamente con las ART, la información para saber, para informar al empleador que tenía dentro de su empresa un empleado que estaba litigando, que si bien no le pegaba a él, en algún momento le iba a llegar. Y las ART tomaron la decisión política y nos pusieron un link donde tenemos el empleador, el estudio y las cosas que descubrimos junto con los empleadores, donde ese abogado era del propio sindicato al cual pertenecía ese trabajador, donde 7 empleados estaban con ese mismo estudio, y empezamos a tomar prácticas, muchas de ellas había fraude, y los productores fuimos y le pedimos a la Cámara que nos abrieran esa información. No estaba evaluado en los sistemas, tremendos sistemas e inversiones que tienen las compañías. No evaluaban darnos la información directamente. Hubo que pedirlo institucionalmente a la Cámara para que bajara línea, y todas lo hicieron. Todavía tenemos que pedir en algunas ART, por favor, decime si mi cliente tiene alguna demanda, que voy a tener una entrevista y quiero informarle de la situación en que se encuentra, expuesto a un posible fraude. Entonces, muchachos, creo que, como decía Roberto, tenemos que generar un cambio en la relación productores-aseguradoras en esta información. Yo, por el contrapunto que hubo con el año pasado, me dediqué a tratar de consultar cuáles son las herramientas que tenemos que tener los productores, nuestras sociedades. Nadie me dijo, ya tengo el protocolo que teóricamente está presentado en la superintendencia. Aquel que esté aquí, que sea productor y me diga, yo tengo un protocolo que me dispuso la compañía para tomar medidas, lo hacemos naturalmente. Un elemento interesante y que tenemos que hablarlo en estas reuniones. Hoy hacemos acuerdos de condiciones comerciales con una componente de resultado. Es decir, vamos en el mismo barco, tenemos mejor resultado. Entonces, a mi oficina, en la hora de enfrente, viene un asegurado con un vidrio rajado y no entra a la oficina. Porque soy parte del resultado y yo lo hago. Ah, pero lo haces porque tenemos resultado, entonces tenemos comisión. Yo tomé una decisión política. Es decir, introduje en mi estructura un concepto, y no me cuesta decirlo, también por resultados económicos. Tomamos la decisión de medir y controlar con un ojo mucho más finito situaciones que antes podían pasar casi desapercibidas. Y es verdad, podíamos estar en una red y bueno, si no mandan inspección, yo no soy un técnico para meterme abajo del auto y ver. Cuando fuimos en el resultado, sí nos metemos adentro del motor y buscamos por dónde está el número de chasis. Vamos en el resultado. Entonces, muchachos, más que plantearnos, a Marcelo siempre le digo, tenés la revista Seguro y hacemos una nota en conjunto, secuencialmente, cada 2 revistas, de meter estos conceptos y le hablamos a los aseguradores. Avancen en darnos información, porque nosotros somos un eslabón cuando les conviene, o en esto nos ven de la otra vereda. Por supuesto que defendemos al asegurado en una cláusula inentendible y contradictoria, pero no en esto.
En esto nosotros cuidamos al sector asegurador. Y si hay alguno que detectan, por favor, denúncienlo, porque yo de acuerdo que te desvinculo de la compañía y está todo igual. Y a los 5 minutos están trabajando con otra aseguradora, con toda la cartera, pum, corte, no sé cómo será, y están trabajando a los 5 minutos. Mercado asegurador que debe necesariamente ver estas conductas, si no somos todos iguales. Es muy interesante, Marcelo. Creo que Jorge tenía algo que agregar al respecto. Sí, en realidad hay factores y estadísticas que no se tienen en cuenta, ¿no? Pero sucede más en el interior del país, donde vehículos asegurados del Capital Federal tienen un siniestro en el interior del país y realmente se trabaja muy a ojo o a escritorio. Y el productor ha intervenido muchas veces en tratar de informar que se estaba haciendo un fraude en pagar destrucciones totales de vehículos, atemporáneo con la fecha de pago, de cobertura financiera. Y toda la intervención siempre fue, como dice Marcelo, por la misma profesión que nos lleva a ser coherente con los resultados. Tanto en los siniestros como en la producción nosotros estamos, la palabra que no nos gusta mucho usarlo como intermediario, pero asesoramos para ambas partes. Y el resultado lo tenemos en el prestigio que adquiere el productor asesor de seguro, que es muy importante. Perdón, Cora. Gracias. Muy breve comentario. Yo creo que es un gran acierto el comentario que acabas de hacer, como también el tuyo. Perdón, yo no te escucho, pero... Bueno, lo que pasa es que soy muy afónica. Quiero destacar particularmente el acierto del temperamento que acaban de vertir ustedes dos. Primero y ante todo, cuando en la Superintendencia de Seguros de la Nación estamos hablando de un productor asesor de seguros o de un intermediador, va de suyo que ponemos el énfasis en la venta, en la producción, pero también en el asesoramiento. ¿Por qué? Porque para nosotros es una profesión. Ustedes son profesionales de la intermediación en seguros. Y si pensamos en la resolución 38477, que nos consagra una batería de instrumentos o de herramientas para combatir el fraude, la verdad es que algunos instrumentos al mercado asegurador argentino le ha costado mucho más que otros implementarlos. Bajo la conducción de Andrés Méndez, los últimos meses se han intensificado todas las inspecciones en todas las compañías, cualquiera sea su estructura, de diferentes ramos. Y lo cierto es que al cabo de estas inspecciones, mayoritariamente han resultado como debilidades, y una de estas es precisamente el no contribuir y no subir en tándem a los productores asesores de seguros. Y esto, por parte del señor Méndez, implicó la necesidad de formular una severa recomendación cuyo seguimiento también estamos haciendo. Y esto me parece importante porque a la hora de hablar de la lucha contra el fraude de seguros, la verdad es que los esfuerzos individuales, yo siempre digo, son valiosos, pero ¿saben qué? Es muy difícil luchar contra el fraude y no tenemos ninguna otra oportunidad más que cerrar filas y luchar todos juntos. Sí, y quiero agregar a lo que dice Cora, y quiero compartir un trabajo que ha hecho Cora que creo que es muy interesante, pero creo que hay una barrera que tenemos que romper todos los que estamos en el mercado, que es la vergüenza de haber sido afectados por el fraude, tanto interno, o sea, tenemos que ponerlo arriba de la mesa. Yo siempre pongo en este caso el ejemplo de los bancos. Los bancos son muy reacios a hablar del fraude interno, de la forma en que los afecte. Bueno, tenemos que romper esa barrera fuertemente, poner sobre la mesa el tema, porque es sumamente importante que hablemos de él, y además es absolutamente democrático. Ahora les voy a leer, quiero compartir con ustedes un trabajo que hizo la Coordinación de Fraude para que vean cuán democrático es el operador que está dispuesto a incursionar en el delito del fraude. Esto es un tema de casos que, por las denuncias que llegaron a la coordinación. Entonces, que están básicamente relacionados con alguna persona vinculada
al productor, alguna persona vinculada a la compañía, 11%, vinculado con el productor, 11 casos, vinculados, un fraude vinculado con un productor, 19 casos, fraudes vinculados con algún profesional, médico, abogado, 26 casos, vinculados con funcionarios de la policía, 21 casos, que son reincidentes, que son, ocasionales, o sea que esta persona no se vio involucrada en otro fraude, 54 casos, que son reincidentes, 23 casos, con antecedentes en las lesiones, 31 casos, y cometidos por menores, 24 casos. O sea, todos los operadores del mercado, desde las compañías hay funcionarios involucrados, o sea, es muy democrático esto. Tenemos que trabajar fuertemente y no tenemos que tener vergüenza si somos afectados por fraude. Es importante, la 38477, la comisión se trabajó muy en equipo para llegar a esto. Creo que es bueno, seguramente el año que viene haremos una vacuna de refuerzo sobre este tema. Permíteme, sí. El año pasado, una videoconferencia que se dio en este ámbito de un responsable de una aseguradora de España, del área, un sector antifraude que tiene esa aseguradora, empezó a ver que se le disparaban los casos antifraude, los casos de fraude, y vieron de dónde venían. Si venían de la red de productores, y ellos tenían un acuerdo con una empresa, un retail de electrodomésticos muy importante, donde la cantidad de vehículos que aseguraban era exponencial, y un ítem del acuerdo comercial que había era que la aseguradora no molestara al asegurado pidiendo inspecciones, verificando la unidad, etc. Y se le disparó la siniestralidad por esta situación de índole comercial. El retail mandaba exponencialmente vehículos y la condición era: no inspeccionemos. Y la compañía empezó a tener picos de fraude. Cuando se presentó al directorio, yo me comuniqué, a pedido de Marcelo, le pedí los datos, me comuniqué con él, porque a veces se habla de la intermediación como el productor, pero resulta que esta casa importante de electrodoméstico en España le había pedido como condición al área comercial que no se podían ver autos, inspeccionar. Y así también algunas consideraciones al momento de indemnizar. No podíamos ver si tenían un vidrio roto, y tenían cantidad de reclamos a la semana de ingresados esos vehículos, etcétera, etcétera. Cuando el responsable de antifraude se presenta al directorio, le dicen: ni se te ocurra, a mí me lo dijo telefónicamente, ni se te ocurra hacer un planteo de esta variable, porque nosotros no podemos perder esta empresa que nos pasan miles de unidades. ¿Qué imagen tiene la estructura de una compañía cuando el directorio le dice: cuidado, que es un convenio comercial, lo venimos buscando hace años, mira para otro lado? Esto no nos tiene que volver a pasar en la Argentina, porque estamos asistiendo a acuerdos extraordinarios. Leíamos el otro día en el Clarín, así grande, una casa de electrodomésticos que ponía seguro 733 pesos. Salimos todos corriendo, empezamos a discutir, y abajo decía: solo para el partido de Zárate. Así chiquitito, un renglón. Esas situaciones, que el vale todo, impactan cómo nos ve la sociedad. Si ya de movida les estamos diciendo: asegura total, la cantidad tapa los fraudes. No creo que sea nuestro caso, pero esta empresa española lo decía abiertamente. Cuidado cuando crecemos y decimos: hay que crecer en el mercado, y la idoneidad la dejamos de lado, y en pos de los nuevos métodos de comercialización masiva terminamos fomentando y mostrándole a la sociedad que vale todo. Reflexión por lo que decían los muchachos y lo que decía
Andrés. ¿Puedo agregar algo más? Ustedes conocen de esto. Contale, Roberto, los siniestros que vienen del combinado familiar de un banco y que viene un combinado familiar de un productor. Contale la experiencia. Hay, por supuesto que hay. Si no, la conocen todos. La conocen todos, no hace falta ni que lo pongamos a la palestra. Pero en realidad yo coincido en que, te reitero, el liquidador seguro se encuentra en el productor su mejor colaborador. Decime a tus compañías que Las compañías, por eso una pregunta, las compañías, no quiero eludirla, las compañías de seguros, ¿qué es lo que, cómo fue la pregunta? ¿Qué te piden? ¿Qué te exigen? En realidad, no me pueden exigir nada más que cumpla con lo que corresponde. Por eso está prevista nuestra actividad, como la de ustedes. Nosotros no tenemos una ley, que debería haber, pero sí tenemos una resolución, que es la 26385. Está perfectamente tipificada nuestra actividad. Y las compañías a veces titubean, por eso te entiendo cuando vos decís el asegurado, que viene y me llegó la carta de documento, y por ahí es ese asegurado que humilde, que pudo haber cometido, pudo haber... se acerca al seguro, cuando reciben una carta de documento, y a veces la reciben porque tienen cultura aseguradora. Reciban una carta de documento, muchachos, de una aseguradora. Léanla, a ver qué hacen al otro día. Están llamando al estudio a su abogado en 5 minutos porque no saben qué hacer. Titubean con las organizaciones delictivas. Ahí sí titubean las compañías, con las verdaderas organizaciones, porque reciben esas cartas de documento, porque no hay una justicia especializada en el delito del fraude del seguro. El fraude del seguro abarca hasta los accidentes de tránsito, cuando el asegurado incumple las condiciones de póliza, o cuando oculta la alcoholemia o excede la velocidad. Eso también es fraude del seguro. Y lo vemos. Nosotros en la coordinación, bueno, Cora se cansa de compañías que la llaman, dicen patrocinarnos, vayan ustedes como organismo de control, porque nosotros nos da cierto temor, porque atrás hay corrupción pesada. Seguro. Por eso ahí es muy amplia la gama, ¿no? Y yo creo que sí amerita que el CAS de pronto vamos a tener algún funcionamiento. Y volver a trabajar, bueno, desde la superintendencia estamos trabajando con varios ministerios, con el Ministerio de Justicia se está trabajando mucho. Hay que instalar en la justicia el tema este también. Por supuesto. Andrés, contanos, como nos decías hoy antes de empezar, algunas aseguradoras que detectaste que había tantos juicios y encontraste que había el doble. ¿Eso es real? ¿Eso pasa? Eso pasa. A ver, nosotros en la gestión nueva estamos echando un vistazo a muchos riesgos que uno sabe por intuición o por que no venían demasiado bien. Adelantamos algunas inspecciones que por ahí no correspondían para ver cuál era el estado de situación, y lo que hicimos fue cruzar información con otras áreas. En el caso de un RT, cruzamos información con la superintendencia de RT, y la información que teníamos como declaración jurada de la cantidad de juicios era menos la mitad, bastante menos de la mitad de la que realmente tenía, y que además le había declarado a la superintendencia de RT. Con lo cual son situaciones, o sea, ahora, desde la superintendencia también sabemos que la permeabilidad, todo el mundo trata de engañar, o muchos operadores que están en esta situación tratan de engañar. Hay que encontrar la forma de cruzar esas barreras. Desde el organismo de control lo que estamos haciendo mucho es trabajar con otras áreas de gobierno. Hay información que por ahí no tenemos nosotros, pero que sí está en la superintendencia RT, o sí está en las carteras judiciales. Se está trabajando mucho con los juzgados para trabajar sobre las carátulas de los juicios y ver en qué situación están. Sí, Jorge, querías agregar algo. Yo escuchaba un poco, ¿se escucha? Sí. Escuchaba un poco que el planteamiento que estamos haciendo es como cazar en el zoológico, porque en donde hay una materia pendiente y FAPASA se ha cansado de presentar denuncia en todo el país a la superintendencia y ahora ha tomado un posicionamiento más agresivo, lo va a hacer directamente con los damnificados y con las asociaciones y la federación, el fraude de pólizas inexistentes y productores inexistentes.
eso no se habla, porque realmente hemos estado trabajando arduamente con la superintendencia, pero el asidero hasta donde pueda llegar el organismo de control es ínfimo a lo que necesitamos. El escarmiento, la conducta, tenemos que darlo desde el punto de vista legal, en donde terminen presos esas personas. Y cuando hablamos de mafia, en esa mafia es increíble ver cómo van a pagar siniestro en efectivo, no hay trazabilidad, no hay nada, en lo cual se ve el engaño que le hacen a la gente entregándole un papel donde cualquier autoridad de turno en el país le recibe como una póliza autorizada por Superintendencia de Seguros de la Nación. Del siniestro menor lo paga un sacha productor que no tiene título, se lo paga hasta 20.000 pesos, está autorizado a pagarle. Si la recaudación es casi 1 millón de pesos diario, no va a pagar un siniestro de 20.000. Pero son una red que hay aproximadamente detectado por FAPASA 250 locales a la vista, con autorizaciones municipales, están trabajando pero abiertamente como si fueran un mundo paralelo al sector asegurador. Y cuando tiene un siniestro la población que está dentro de ese cautivo mercado ilegal, no habla de la persona, si es Quipildor, si es López, habla que el sector asegurador no cubre los siniestros o que el sector asegurador son unos sinvergüenzas. En eso hay que plantear, lo hemos hablado con el superintendente, incorporó la UIF, la FIP, hizo el compromiso con Gendarmería en la ruta, empezar a pedir las pólizas autorizadas por superintendencia, y faltan lo que es provincial y lo que es municipal. Porque recién lo escuchaba Marcelo, que al presidente, en que nosotros estamos llegando siempre después del problema, nunca antes del problema. Y esa prevención se hace construyendo conciencia aseguradora y trabajando arduamente entre las tres patas importantes del sector asegurador. El órgano de control, las compañías y los productores. Y cuando hablo de productores, porque es el canal de ventas más grande que hay en el país. Estamos hablando del 63%. Yo escuchaba la estadística que daba Andrés, va a haber productores que están ingiriendo, pero es patología pura. Si estamos hablando de un mapa de 32.000 productores, que 800 productores sean los que un poco intervengan en esto, es insignificante. Es un buen punto, Jorge, y me quería quedar con eso, porque en definitiva lo que buscamos en este tipo de sesiones es ver qué se puede llevar el auditorio con respecto a esto. En este momento tienen la oportunidad de tener 2 representantes de 2 cámaras que comercializan la gran parte de los seguros de salud en Argentina. ¿Qué herramientas se puede llevar una aseguradora en este caso respecto a el hecho de encontrar por ejemplo, un productor que esté teniendo, digamos, prácticas no santas respecto a su actividad? Y porque obviamente, por lo que ya está más que claro, por supuesto las asociaciones y la federación están de acuerdo con esto, ¿no? Y en este sentido creo que es algo que nos perjudica a todos, de la misma forma de lo que acabas de decir vos, ¿no? Sí, un poco lo que se puede llevar al auditorio y lo que estamos tratando de hacer es la inclusión al problema. No podemos dar la vista gorda. El sistema es clarito, nosotros estamos buscando 3 damnificados por zona, por región, por lo que sea, y hacer la denuncia por estafa reiterada. Okay. Hicimos un montón de denuncias por estafa simple y cayó en la pena máxima hasta 6 años, lo cual los jueces no le dan la importancia que tienen que dar. Entonces, cuando existe estafa reiterada, estamos hablando de penas máximas más de 6 años. Y en ese aspecto es lo que vamos a trabajar constantemente, porque no es que uno no sepa quiénes son. Sabemos, hay productores que lo tienen a la vuelta de su oficina, y la oficina del productor entra una persona y la otra hace cola para pagar un seguro de moto. Total, el seguro de moto no tiene siniestro. Cualquier moto que choca le paga el auto, el camión o lo que sea, salvo que choquen 2 motos o que una moto atropelle a una persona.
Entonces, todo este aspecto, hasta que no sucede el siniestro, parece que la persona no escarmienta o sigue pagando un seguro tan barato a comparación de algo que está sobre la ley, sobre la superintendencia. Bueno, las asociaciones nos hemos puesto en el trabajo arduo de poner un abogado penalista para hacer las denuncias en todo el país. Sí, creo que es un gran desafío y ahora Cora te doy, no sé si hay un micrófono ahí para Cora que quiere agregar algo. Mientras tanto lo comento, creo que es un gran desafío también desde el punto de vista de la concientización de la población, ¿no? Porque la gente, o sea, ustedes lo saben más que uno, no conoce la compañía que hay detrás del productor, o sea, no sabe que quien realmente lo está asegurando es una compañía de seguros. Entonces, poco menos se dedica. Las compañías que están involucradas con esos productores truchos están identificadas. Nosotros desde la superintendencia, a veces cuando llegan las denuncias, que llegan muchísimas de ese tipo, bueno, Jorge aporta y llegan también por la mesa de entradas. Como siempre, llega la denuncia cuando el hecho es grave porque hay un siniestro que no lo pagaron habitualmente. Pero cuando vamos a la compañía, aparece a veces un productor que prestó una firma, o sea, es muy difícil. Ha habido casos donde no hay nada, que el papel es absolutamente apócrifo, pero la mayoría de las veces hay algo atrás y es muy difícil la trazabilidad de ese negocio. Por eso las últimas fuimos a una provincia, se armó todo un equipo con AFIP, con Gendarmería, con la municipalidad y con la UIF. Y bueno, fue como una fuerza de tareas. La idea es ir trabajando también con otros organismos para encorsetar a este tipo de actividad que es un año terrible. Sí, por supuesto, y a todos, ¿no? Cora, ¿tenías algo para agregar? Sí, es posible que no hayamos sido del todo exitosos, eso es cierto, pero no lo es menos que la Superintendencia de Seguros hace muchos años que está preocupada por esta temática, al punto que hace muchísimos años tuvimos que buscar alguna forma de individualizarlos y nos negábamos terriblemente a decir que eran operadores. De allí lo que yo siempre, con alguna sonrisa, digo, un eufemismo. El eufemismo es lo que nosotros llamamos el comercializador no autorizado, que incluye tanto aquellos que operan en seguros como también los que intermedian sin autorización. Quiero decirles que esta lucha tiene años y la hemos encarado con mucha seriedad. Primero y ante todo, lo que tenemos que decir es que tanto en la ley 20091 como en la ley 22.400, que regulan respectivamente la actividad de las entidades como las actividades de los intermediarios de seguros, hay previstos disposiciones para tener reacciones administrativas. Pero además, no conformes con ellos, la Superintendencia también encaró denuncias penales que fueron sistemáticamente durante muchos años desestimadas, al punto que en determinado momento dijimos vamos a ir a fondo y nos convertimos en parte querellante. A mí me costó 11 años en la justicia argentina, en la Cámara del Crimen, llegar finalmente a apelar un sobreseimiento y lograr un pronunciamiento de la Cámara del Crimen en virtud de la cual se definía que este comportamiento era francamente una estafa. Obviamente, cuando llegó el momento por razones procesales, se prescribió. En este caso no tuvimos éxito en orden a llegar a una pena, pero sí fue un hito importante la definición clara de que jurídicamente en el Código Penal argentino esa conducta es fraudulenta, es una estafa. Mejor éxito tuvimos en algunas zonas del interior. Allí sí nos acompañaron con mucho mejor entendimiento la justicia. Pero además, y al cabo de muchos años de estar investigando y averiguar qué es lo que estaba pasando, ocurre lo que estaba señalando el gerente de inspección. Es decir, que al cabo nosotros descubrimos que muchas veces detrás de los comercializadores no autorizados hay, y que crecen al calor, yo digo en algún momento de alguna ligereza, y a esta altura estoy dudando, posiblemente no sea ligereza, sino al calor de deliberado apoyo por parte de operadores autorizados, lo cual es grave. Y entonces nos remite al problema de la cultura antifraude. Además, y finalmente, no quiero dispersar y ser muy breve en este punto, en el propio régimen tiene previsto que las entidades, en cuanto reciban o tengan conocimiento de la actuación de comercializadores no autorizados, lo comuniquen y lo denuncien inmediatamente a la Superintendencia de Seguros.
ha sido también previsto en el régimen reglamentario antifraude que dictó el organismo de control. Muchas gracias, Cora. Bueno, nosotros estamos llegando al final, falta un poquito, tenemos unos minutos, tal vez nos va a alcanzar para hacer alguna breve reflexión del mensaje que quieren dar, tal vez desde cada una de sus instituciones, respecto a cuáles son los desafíos que tenemos en materia antifraude, ¿no? Yo una síntesis diría, como una expectativa futura, ¿no es cierto?, es que realmente la resolución 38.477 se cumpla, porque a mediano o largo plazo va a arrojar su fruto. Obviamente, de pronto la infraestructura de la compañía ahora no las pueden atender como corresponde, pero que se vayan adaptando, porque eso es altamente beneficioso. Una justicia terapéutica en las cuestiones menores, ¿no es cierto?, de las conductas de los asegurados, de las conductas sociales, para que eso trascienda, y la difusión, obviamente. Yo creo que todo eso va a redundar en beneficio de esta batalla sin fin. Bien. Jorge. Bueno, insistir en el diálogo, actuar conjuntamente, productores, compañías y órganos de control, es muy importante, y trabajar por la conciencia aseguradora. Es lo único que va a ayudar a combatir todo el fraude existente dentro del sistema y fuera del sistema. Bien. Muchas gracias, Jorge. Marcelo. Comentaba Roberto que la resolución prevé una mesa de trabajo o un ámbito de discusión, un consejo. Si los productores podemos estar, voy a disponer que nuestro secretario Roberto Saba, que se encuentra acá en la sala, forme parte de esa mesa de trabajo, si es que naturalmente los productores podemos estar convocados. Vos siempre me aclarás que está, yo nunca recibí la información, no sé qué pasa, si la recibió, pero yo no tenés que contestar ahora, déjalo con la gente. No, pero en el sentido de trabajar y colaborar en conjunto. Ahora me encontré la carta que está enviada y yo no la leí. No. Voy a mostrar una resolución. Sí, la resolución está, pero yo quiero hacer más ejecutivo y decir, nosotros formamos parte y vamos a disponer de un dirigente en esa mesa de trabajo. Y algo que antes que me olvidaba, un jefe de siniestro de una compañía, Cualojero, me dijo, aprovechá esta reunión para pedir que algo hay que hacer con los proveedores del mercado asegurador. Hay que generar una suerte de lista, de algún esquema que el CESBI tome. ¿Por qué? Porque tuvimos un problema con las ruedas, fuimos convocados por el robo de ruedas de un programa de televisión, y como comentaba el periodista que investigó, que las compañías compran a licitaciones por internet. Emiten un pedido de rueda y viene uno y dice, yo tengo a la mitad de precio, y le pagan y le compran. Lo decía el periodista en un programa de Telenoche al cual yo asistí para contar un poco qué pasaba en la actividad aseguradora. Ya cuando nos convocan quizás les correspondió a las compañías, pero cuando hablan de seguros los productores vamos a estar ahí, y nosotros fuimos a decir lo que pasaba, porque había 600 ruedas por día que se robaban en el mercado. Y me llamó el jefe de siniestro de la compañía Cualopero y me dijo, por favor, tenemos que ser más transparentes a quién le compramos. Hasta me pedía un registro en la superintendencia de proveedores del mercado asegurador. Me parece una medida necesaria. Me parece un poco de anécdota. Me sucedió en mi vida profesional. Se acerca un cliente y me dice, Jorge, me pagaron la cubierta, todo excelente, pero fui a la casa de repuesto donde me mandaste. Pero hay un problema, me dice. La rueda está hermosa, nueva, pero se nota la chapa de que era una rueda robada, no era original de fábrica. En el sentido, es fácil. Pero bueno, va y vuelve en el mismo mercado.
creo que hay mucho para trabajar entre todos. Andrés, la verdad es que yo tenía una pregunta específica que tenía que ver específicamente con la resolución 38467, que en definitiva creo que es un baluarte que tenemos, al menos en Argentina, como digamos un faro a seguir, y creo que de alguna forma todos podemos girar alrededor de esa resolución para poder trabajar, pero todos de alguna forma fueron poniendo algún comentario con respecto a eso y por eso no lo pregunté, pero tal vez Andrés no sé si una de las cosas que apunta la resolución es el tema de priorizar la importancia del fraude, o sea que en las compañías haya un comité y el otro punto que es muy importante es compartir la información. Y creo que hoy, en esta mañana, en esta mesa redonda, buena parte de eso se ha logrado, porque todos compartimos información. Creo que el primer asunto para solucionar un problema es tomar conciencia del problema. Y el problema lo tenemos, es un problema serio, un problema que nos afecta y que afecta fuertemente la actividad en la que estamos todos. En la medida en que compartimos esa información, que implica conocer los actores que se prestan a este tipo de delitos, bueno, todo eso va a ayudar muchísimo. Desde la superintendencia, bueno, Cora y su equipo que están acá presentes están para ayudar, todo el organismo está para ayudar, pero específicamente la coordinación antifraude tiene una función muy fuerte en esto, así que ayudemos, trabajemos, aportemos ideas. Creo que hay que ser creativo. Acá en algún momento se dijo que muchísimas veces actuamos sobre hechos consumados, tenemos que tener inteligencia para prevenir los delitos que se vienen. Juguemos un poco al juego que nos gusta, que es ser empresarios del seguro, los que están en esta mesa, desde el organismo de control, el rol que tenemos, y avancemos. Bueno, bárbaro, les quiero agradecer a todos la participación, creo que fue bastante interesante el aporte de todos.